La tarde con 39 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Mesa Chilanga, como cada semana, si el tráfico lo permite. Cecilia Vadillo, diputada local de Morena, diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, ¿cómo estás, Cecilia? Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan en el tráfico. Y en representación del PRI, Maxta González, que fuiste diputada, además también en el Congreso de la Ciudad de México. Maxta, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Muy bien, con el gusto de saludarte y a todo el auditorio. Bueno, Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país, pues ya se le hizo costumbre no llegar a este espacio. Dios. Ya llega corriendo al final. Sofía Margarita Provencio, que hay mucho tráfico. También había tráfico para ti, ¿verdad, Cecilia Vadillo? La verdad, sí. ¿También te tocó tráfico? Sí, ¿Cómo le hicieron muchísimo. ustedes para así llegar a tiempo? Híjole, pues Salieron muchas antes. horas. Sí. Pues sí. Pues muchas Yo gracias siempre por su salgo una hora y compromiso. media antes, Muchas porque gracias si no, por no su le- compromiso con este espacio. Habla mucho de ustedes. Y bueno, pues aquellos temas aprobados en el periodo extraordinario del Congreso de la Ciudad de México, pues en una semana aprobaron qué porcentaje de Pues, los pendientes, lo que no, fueron sí que los que no 44. trabajaron en el año se lo echaron en una semana. ¿Cuántos 40. había al principio del periodo ordinario? A ver, la verdad es que hay muchísimas iniciativas presentadas, pero se aprobaron 44 dictámenes en el extraordinario. Más o Y menos. en una semana. En una semana. A ver, la verdad es que aprobar un dictamen es un proceso sumamente complejo y este periodo de receso sí sirvió para que se avanzara y se consolidara mucho en los temas que había que trabajar en mesas de trabajo, que había que, digamos, que afinar de todas las iniciativas y los dictámenes que estaban en proceso para ya poder llegar a aprobarlos. Entonces, estos meses de receso, que no son de receso en realidad porque hubo un trabajo legislativo constante para poder avanzar en todo el rezago que se tenía y justamente iniciar el periodo pues ya con un avance sustancial de distintas iniciativas. Ya destacan la ley de movilidad que se aprobó, que ya platicamos, el tema de los y las franeleras, aprobamos también el dictamen de igualdad salarial, en fin, hubo varios dictámenes en diferentes, MC también aprobó bastantes temas interesantes, por ahí uno que fue muy famoso de con quién se queda el perro, en fin, hubo bastantes. A la tenencia de los animales De la de tenencia de los compañía, ¿no? animales de compañía, en fin, hubo bastantes temas importantes, pero yo se recalco, o sea, el tema fue que en el receso legislativo se trabajó en afinar, en terminar y en poder avanzar en la mayoría de los dictámenes. Que se pudieran aprobar una iniciativa es un tema complejo, requiere que todas las partes estén involucradas, que también se consulta a gobierno, se analizan temas presupuestales, de viabilidad, en fin, es un proceso complejo para que lo que se apruebe pues pueda también llevarse a cabo y no solamente ser letra muerta en la ley. Maxta González, que tú que estás pendiente además de la agenda legislativa, no lo has dejado de estar después de que fuiste diputada, ¿qué pendientes encuentras dentro del Congreso de la Ciudad de México que no se pudieron resolver durante el periodo extraordinario? Mira, desahogar, como dicen en la jerga, ¿no? Hay dos cosas. Lo primero, lo pendiente, el Plan General de Desarrollo Urbano, el Programa de Ordenamiento Territorial, me parece que debió haber sido lo primero en la agenda para sacar, porque el rezago no solamente viene de este Congreso, sino desde la legislatura pasada. Entonces, estamos dejando a la deriva, pues, el tema del desarrollo urbano en la capital, después de problemas muy graves que ha habido en la gentrificación. Y el programa que hace la jefa de gobierno no considero que garantice, y lo platicaba con Ceci en alguna otra mesa, no garantiza este problema de la gentrificación, el disminuirlo. Entonces, para mí esos serían dos grandes pendientes. Y mira, también el no confundir y engañar a la ciudadanía. Tú lo sabes, eres periodista. Ahorita viene las preguntas de transparencia, los medios de comunicación que van a hablar de la productividad de los congresos, y es por eso que están sacando estos temas al vapor, porque si no hubieran dicho que el porcentaje de trabajo en el Congreso era nulo, del 0%, porque no habían sacado las iniciativas que se habían realizado, y que lo hagan al vapor de la manera en que lo hacen, pues también habla de una falta de consenso realmente, ¿no? ¿Qué está pasando en el Congreso de la Ciudad de México que no es solamente de esta legislatura, sino de la anterior al menos, donde no se está 40 pudiendo llegar a segundos. acuerdos con las bancadas, y entonces tienen que sacar todo
de fast track, todo al vapor, todo de último momento. Y pues sí hubo algunas iniciativas de algunos partidos como MC, pero realmente son mínimos los 44 dictámenes que dicen que se votaron. ¿Cuántos fueron de Morena? ¿Cuántos fueron del Verde o del PT, a diferencia de lo que se tomó en cuenta de la oposición? Hubo bastante y ya de la oposición, hubo... ¿eh? Sí, no, sí, realmente sí, son no, muy sí fue pocos, a parejo. diferencia. Hay ¿no? que hacer el Parejo análisis no fue. porque fue bastante Pero me parejo. queda claro que no puede ser parejo porque la mayoría, O sea, pues, fue proporcional. se Fue suben más proporcional. iniciativas Fue de Morena. Hay proporcional. mayoría en Morena. Bueno, pero eso es porque así lo decidieron los electores. Claro. Cecilia Vadillo. A ver, yo ¿Hay creo- consensos o no hay consensos? Por supuesto que, a ver, el presupuesto que más, o sea, la verdad, de los más importantes que aprobamos, de los temas más importantes, es el presupuesto. El presupuesto 2025 se aprobó por unanimidad de todos los partidos. El tema de la fiscalía también se aprobó por unanimidad. O sea, de verdad, si analizamos los votos, la realidad es que en la mayoría de los temas tenemos unanimidad en prácticamente todos. ¿En cuáles no? Pues en los que son inmobiliarios, o sea, los que ahí se ve un claro interés del cártel inmobiliario, como el tema de Airbnb, como el tema de todo lo que tiene que ver con inmobiliario. De hecho, muy interesante el amparo que presentó Acción Nacional la semana pasada, donde se amparan contra la ley de rentas justas, se amparan contra a favor de la gentrificación. O sea, que es muy interesante analizar el amparo que presentó Acción Nacional contra el Bando 1, porque hay un claro contubernio con el cártel inmobiliario. Entonces, ¿en dónde no hay consenso? En los temas inmobiliarios y también en los temas de género, porque Acción Nacional constantemente vota en contra de la población LGBT y en contra de las mujeres. Ahí te puedo decir que en esos dos temas no hay consenso. En todos los demás se pueden analizar las votaciones y hay consenso, entonces hay una gran capacidad de negociación. Un tema muy importante que aprobamos el año pasado fue el tema de la extorsión. De hecho, ya se están mostrando los resultados, los platicábamos el día de ayer con el secretario de Seguridad. Y ¿Con Pablo Vázquez? Con Pablo Vázquez. Y nos decía él que justamente se ve cómo hay una disminución de la percepción de extorsión, o sea, digamos del... Por la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y ¿no? y por la ley que se aprobó aquí en Ciudad de México, que fue muy importante porque ya implica que no tiene que haber un pago. O sea, antes para denunciar extorsión, tú tenías que pagarle, la víctima tenía que pagarle, digamos, al victimario y entonces se podía denunciar la extorsión. Ahora simplemente con el hecho de que alguien te lo exija, ya puedes Con la denuncia, pagarlo. ¿no? Con la denuncia. Con la denuncia. Con la denuncia, pero sin el pago. ¿Me explico? No, claro, o sea, denuncias antes de que des el pago y antes la ley te decía, no, tiene que haber el delito, la comisión del delito para que nosotros y entonces intervengamos. eso ha incrementado muchísimo la denuncia, o sea, y A ver, tenemos ya Maxta. resultados en esos temas. Pues es Maxta, que, a mira, ver, nada más con una pregunta. Nos dice la diputada Vadillo que si no hay consenso con la oposición es en los temas que tienen que ver con derechos progresistas, con diversidad sexual o con atención a las mujeres. Y con vivienda. Y con vivienda. ¿El PRI no vota en estos temas? no, claro que sí. El PRI El PRI acompaña Ahí y está. no ha Sí, sido pero una Entonces hay Acción problemática. consensos, nacional. ¿no? Ah, claro. Entonces sí hay consensos. En este caso Pero hay consensos de todo lo que tenga que ver con justicia social, pero hay muchos pendientes y también hay que decirlo, han aprobado acciones que a mí me gustaría preguntarte, Ceci. El diputado Urincho subió una iniciativa a efecto de garantizar la individualización de la identidad de las personas físicas. Ajá. Busca reformar el artículo 135 y 138 bis del Código Civil. Yo por más que estuve leyendo, y digo, ya estuve en el Congreso, el objetivo es reconocer el nombre como parte de la identidad personal a efecto de garantizar la individualización de las personas físicas. O sea, realmente a mí, yo me cuestioné mucho de qué va esa iniciativa, o sea, ¿están reformando cosas importantes o están reformando por reformar, por tener un número y decir que en el Congreso se está trabajando? Qué bueno que lo preguntas, Maxta, porque yo sí les pregunto a los diputados en el Congreso de la Ciudad de México, dentro de todos los temas que pregunto, hay uno que es fundamental, que tiene que ver con el ruido. ¿Por qué no se ha ¿Por qué legislado no? sobre eso, Así Cecilia es. Vadillo? ¿Por qué no se ha Importantísimo. legislado sobre el ruido, la cantidad de decibeles permitidos? Es un asunto de salud pública, es un asunto primordial y Así fundamental es. pendiente. Tendría que haberse aprobado ya, ¿no? No, sin duda tenemos ¿Qué que pasa? avanzar. Yo también ahí iba a hacer mi comercial y te cuento de una iniciativa que presenté que también fue bastante popular, que es el tema de los cables. Tenemos 19,000 toneladas de cable en desuso. El 60% de los cables que están colgados
en el aire en la Ciudad de México son en desuso y son de empresas privadas. Entonces presenté una iniciativa justamente para poder crear convenios, que las alcaldías obligar a las alcaldías a que se metan también al retiro, obligar a las empresas privadas a que se metan al retiro. A ver, hay muchísimos temas que se pueden discutir y que se tienen que discutir son importantes y que van avanzando, que que son discutan, muy Ceci. importantes que avancen en la agenda, por supuesto que sí. Yo aquí nada más mencionaría un tema muy importante cuando analizamos, y lo dejo para la ciudadanía como una reflexión, cuando analizamos la productividad de un diputado o diputada, porque hay esta cuestión de números, ¿no? Entonces, ¿cómo se analiza? A ver, ¿quién metió más iniciativas? A ver, el diputado que más iniciativas meta. Entonces, se mete en una lógica en lugar de decir la calidad de las iniciativas O sea, y que las calidad, iniciativas se cantidad. aprueben. O sea, eso es fundamental. Y es una discúlpenme. lógica general de los partidos. O sea, aquí nadie se va a eximar. Todo el mundo porque hay una presión de que va a salir un día un número de, a ver, el diputado que más iniciativas presentó. Pero bueno, se aprobaron, se logró un consenso. De la eso es mayoría muy de los importante, dictámenes que eso se es muy aprobaron, importante. o fue dictámenes como este que te vuelvo a preguntar de Pues yo qué creo- va esta mira, yo te iniciativa puedo hablar- porque tú la votaste. Yo te puedo hablar del que yo aprobé, que fue el tema de igualdad salarial, que es importantísimo. también en la votaste ciudad este de la Bueno, pero hablemos de la individualización. igualdad salarial. No, Todavía en la Ciudad de es que a mí México me gustaría- existe. Bueno, a mí me gustaría preguntarte sobre este dictamen que ustedes aprobaron. ¿Qué quiere decir esto del nombre como individualización? O sea, me parece mucho más importante ver tema de ruido, ver cambio de uso de suelo, que tampoco se ha visto. A mí me parece Permíteme, importantísimo el tema de plan la ley de desarrollo salarios en la Ciudad y de el México. programa de ordenamiento territorial. En la Ceci, Ciudad de discúlpame, México. que ahorita cuántos espacios en Roma, Condesa, en Miguel Hidalgo, si lo quieres ver así, en Benito Juárez, cuántos espacios están pidiendo cambios de uso de suelo porque todavía no está regulado el plan de desarrollo en la capital. Entonces, esos son los temas prioritarios. Ni siquiera saben lo que están votando porque no me has podido contestar de qué va esta iniciativa del diputado Urincho, que yo tampoco entendí y que estoy segura que muchos ciudadanos ni se enteraron ni A saben ver, de qué yo van a hablar. creo que es importantísimo. Pongamos ¿De otro qué va la ejemplo. del El tema diputado del de igualdad salarial. El tema de. pues, te la voy a mostrar porque yo En lo nada que- más. si no te interrumpo, el Cecilia, tema de igualdad yo tampoco salarial lo es entiendo. importantísimo. Todavía en la Ciudad de México existe una brecha salarial entre hombres y mujeres del 8%. Y aprobamos medidas que obligan a las empresas, que obligan al gobierno para cerrar esta brecha salarial. Yo creo que ese pero es un tema también fundamental. El de la Yo desconexión creo que digital, ese por es ejemplo, importantísimo. También fue un tema muy importante. Tienen O sea, iniciativas de para no armonización, hablar- tienen iniciativas como esta del Para- o diputado sea, podemos- Urincho. ¿Qué quiere decir? O sea, no entiendo lo que están haciendo. Pareciera que solamente están cumpliendo un número para que los medios de comunicación puedan decir que hay una productividad que realmente no existe porque los temas relevantes no se están tocando. Yo creo que A ver. damnificados del sismo del 17. Ya llegó Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente del PAN en la Ciudad de México. Muchas gracias, que además se le reconoce porque Mi hija tuvo tiene un- temperatura, tu está en hija el tiene coche, mi temperatura. Ya gorda. llegó, ya está aquí. Y yo nada más me pregunto una cosa. O sea, qué bueno que se pase una ley para que haya certeza a los animales de compañía de quién va a tener su tenencia en caso de una separación de las personas que son sus cuidadores. Oigan, sí, pero ¿y el ruido? Y los damnificados El ruido del en la Ciudad de sismo del México. 19 de No, hombre, septiembre. también temas, el allá agua, si quieren ser agua, animalistas, a las los tuberías animales también les hace hidráulicas, mucho la daño el seguridad. ruido. O sea, sí que bueno que haya tantas aprobaciones, pero ese tema fundamental como No, es y el aprobamos ruido en la unas capital del payasadas. país y el nivel de decibeles, decibeles permitido. Iniciativas Luisa. modificaron que cambian Distrito Federal por Ciudad de México? Sí. De veras, parece broma, pero es realidad. Es lo único que está pasando Morena. Y lo cierto es que también No, hay no que es lo único, decirlo. pero sí también está se aprobaron pasando. muchos del PAN. O Y sea, está diciendo faltaron, que un los mon- del PAN faltaron son muchísimos, improductivos. pero hay que decirlo con todas las letras porque vengo escuchando otra mentira detectada de Cecilia Vadillo, porque cuando no estudia dice algo que no es cierto o de plano dice mentiras. Mira, el amparo A que ver. metimos por el bando 1... Mira, ya llegó Sofía Margarita por el bando también. 1 Recibieron el de la llamado. jefa de gobierno es porque nadie le avisó a la jefa de gobierno que no tiene facultades para aprobar bandos. Los únicos que tienen facultades son las alcaldías y lo vota el Consejo de las Alcaldías. Sí es importante que la jefa de gobierno se ponga a estudiar. Segunda, no es verdad que uno esté en contra de las rentas justas. Lo cierto es que hoy ya existen esos mecanismos. Lo que hay que hacer es fortalecer al Poder Judicial. Lo que hay que hacer es que verdaderamente haya los mecanismos para que la ley, para que el Código Civil de la Ciudad de México se aplique. Y justamente si solamente queremos inventarnos cosas como ahora va a haber una defensoría, ahora vamos a hacer un instituto de planeación bis, porque nuestra directora del Instituto de Planeación no se ha puesto a trabajar y lo cierto es que se le viene la ciudad encima. Por cierto, el sábado los invito al Partido Acción Nacional Durango 22. Vamos a tener un foro de vivienda digna para, uno,
para revelar lo que sí se tiene que hacer. No, a nosotros no nos importa explicarle a la jefa de gobierno con manzanitas cómo sí se puede trabajar y trabajar bien. Se lo podemos compartir sin ningún problema y para que también se caigan muchas de las mentiras, en especial en la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde la jefa de gobierno quiere hacer más vivienda, que dice social, pero ningún ciudadano sabe cómo puede anotarse Y esta los vivienda. programas parciales ¿Cómo no puede los ser toman en acreedor a cuenta? esto? Lo cierto es que son vivienderos de Morena donde quieren meter gente para que vote por ellos. No le están dando a la gente realmente, a la gente de esas zonas, vivienda. Sofía Margarita. Buenas noches. Bienvenida y despedida porque se acaba el programa, Hola y pero no adiós. te vas a quedar sin hablar por No, Movimiento a ver, Ciudadano. yo Qué quiero- bueno lo de los perritos y los animales, Sí. pero ¿qué onda con el ruido? Perdón A ver, por varias insistir. cosas. O sea, Es que ya existe. pero es que no ahorita que tienen las los venía aparatos. escuchando, a ver, creo que sí es bien importante decir que estamos muchas veces sobreregulados y ojo, nada más una cosa, el Congreso tiene 30 días para dictaminar una iniciativa, no tiene el tiempo que se le da la gana, nada más para decir eso. Y segundo, con temas del ruido, tenemos una ley de cultura cívica que ya dice que tendríamos que regular el ruido, que han metido 40,000 millones de iniciativas y una de las cosas que los legisladores tienen que hacer es darle seguimiento a sus iniciativas porque no nada más las pueden proponer, mandarlas al aire y luego no saber qué se hizo con ellas. Entonces, a nuestras legisladoras en esta mesa, futuras, pasadas y prontas, yo creo que es bien importante es reiterarles que lo que sea que promuevan, lo que sea que promulguen, por favor, una vez que ya llegó del otro lado, no dejen a ciegas que el Ejecutivo vea cómo le hace o cómo no le hace. Venía escuchando a Ceci hablar de los cables. Martí Batres prometió que iba a bajar los Gabriela cables. Salido Firmó, lo ha metido 1000 veces. Sí, hizo de una hecho, gran de hecho, celebración. de hecho, con Martí La A ver, Batres firmó. Cecilia Vadillo. Martí Batres se quitaron Le 6,000 plagiaste, kilómetros de Cecilia. cable. Le ha salido. En un Apagamos año. los En un año micrófonos se quitaron y 6,000 los volvemos kilómetros a de prender. Cecilia Vadillo, por favor. No, en un año Martí Batres avanzó muchísimo. De hecho, ha sido el que más ha avanzado. 6,000 kilómetros de cable se quitaron con Martí ¿Dónde Batres. El están? tema, en la basura, porque se quitaron. No, Pero el y tema en fue que, Coyoacán bueno, 6,000, tampoco. hay 60, Otra hay, mentira más. hay 19,000 toneladas. Hay 19,000 toneladas. Mira, ya quitaron salieron 6,000. el PAN y el PRI otra vez. Dios mío con la- santo. con- Pero a sí ver, se avanzó, ¿eh? basta. No, Martí Traen Batres sí doble. tiene un avance Mira, importante. es que lo peor es que Morena, que dijo ser la transformación, esté cayendo en las mentiras y ellos mismos estén comprando las mentiras que están diciendo. No ha habido eliminación de cables. En la habido, Cuauhtémoc no ha habido. por supuesto que Martí tampoco Batres ya lo baches. dijo. Se necesitan Clara Brugada ya lo muchísimos, dijo. pero A hubo ver, un yo lo avance único que importante me con gustaría Martí decir es Batres. que O sea, solamente ojalá digamos con las estos cosas periodos como son. Sí hubo extraordinarios retiro de que cables. tenga, metan iniciativas que valgan la pena. Todavía hay damnificados del sismo del 19 de septiembre a una década que todavía no se les da una solución. Ya ni siquiera hay una comisión que se encargue de eso. Ya la jefa de gobierno no lo toma en cuenta y entonces eso me parecen los temas importantes. El desarrollo metropolitano son temas importantes. No 30 armonizar las segundos, leyes Cecilia, y responde. no el tema de Urincho que no me pudiste contestar. A ver, yo creo que aquí muy importante Ni Orincho te lo va a contestar. o sea, detectar la soberbia con la que habla la presidenta de Acción Nacional, que dice que va a ir con la jefa de gobierno a explicarle con manzanitas y venir aquí a insultar. Esos son ellos, no saben debatir con respeto. Eso es lo que son. No es Y mentira lo que Sofía acabas de decir. Margarita y se quedó con las ganas de hablar, pero llegaron tarde. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.